Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Cristian Barahona patrocina esta reacción. Baby Metal con No Rain, No Rainbow. Es un directo en el Budokan 2021. Así que, bueno, pues la cosa pinta interesante. Claro, Baby Metal es una de las bandas más importantes, ¿no? A la hora de mezclar, pues, todo tipo de teatralidad, diferentes influencias musicales, la estética, la mitología, ¿no? Y bueno, No Rain, No Rainbow se aleja en principio de otro tipo de canciones, ¿no? Así que bueno, es una canción distinta. Así que vamos a verla. Es una actuación donde dicen que bueno, pues em, Su destaca especialmente como vocalista, así que tengo muchas ganas de escucharla. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para recordarte todas las reacciones y vamos allá. Bueno, como vemos, esto es distinto, es una balada Sí, por el momento, pero que tiene pinta de en algún momento romper, pero muy emocional, ¿no? Es decir, con el piano, con esa batería que suena a cada golpe, los tremendo, ¿no? violines en el Sí, principio. sí. La ambientación, cómo crean la ambientación, ¿eh? Es decir, el Sí, escenario, las luces. Em, Muy importante la voz de Su porque, claro, eh, aquí es donde un cantante realmente se tiene que venir arriba, ¿no? Y ella lo hace muy elegante, muy solemne. eh, bueno, poquito a poco irá cogiendo carrerilla la canción. Habla de la pérdida, de la ausencia, de esa tristeza que no desaparece, pero que poco a poco se va transformando en algo luminoso. Eh, bueno, aquí hay muchas metáforas, la lluvia como dolor, el arco iris como memoria, la aceptación, la esperanza. No es una canción de superar algo en plan fácil, sino de aprender a convivir con una herida sin dejar que te destruya. Así que bueno, vemos que la canción empieza muy íntima, muy frágil, muy suspendida en el sí. aire. Bueno, pues a ver cómo va creciendo. Venga.
Bueno, ya se puede decir casi que es una power ballad de esta, una Sí, balada con guitarreo. Está bien, me gusta, me sí, gusta. iba a entrar ahí el solo de guitarra No, seguramente. claro, sí, ahora lo pondré, no pasa nada, Siempre te pero cortas antes. tengo que hacer pausas, David, para Ya, ya, comentar ya, sí, yo cosas. no digo nada. Sí, ¿no? El vídeo siempre va a estar ahí para que lo vea la gente. Eh, Como decíamos, ¿no? Es decir, sabíamos que Su era muy importante. En esta actuación es el centro absoluto. Y claro, aquí también la instrumentación forma parte, una parte enorme, ¿no? Dejando espacio, respirando con casi mentalidad de banda sonora, que poco a poco va abriendo la canción y adquiere esa dimensión, ¿no? Ya más poderosa, más de metal, junto con la voz. Han retrasado la explosión hasta que ya la canción lo pedía, ¿no? Por dinámica y tal. Así Sí, que, bueno, pues, pero de todas maneras no funciona como una distorsión en plan agresiva, sino como amplificador emocional, para que cuando por fin han entrado las guitarras y la batería se expande y todo eso ya, el tema tristeza ya se canta, pero de manera épica, ¿no? Venga, seguimos. どうして笑ってたのどうして寂しかったのに誰も知らない本当はただ 会いたいそれだけだった Aquí es un fallo del audio o... no, 会い no, たい yo creo que el baby metal ese es el que estaba encima del piano, que está, que brilla. Sí, no, pero どうして寂しかったのに誰も知らない本当はただ vale, que mientras se levanta ella o lo que sea, Claro, o sea, pero han dejado una pausa dramática una pausa demasiado grande. que nos han De dejado. hecho, el público estaba ahí. Yo, de verdad, digo, ostras, digo, Se ha acabado ya. digo, se ha estropeado el vídeo. Venga, pero es una pausa muy larga. Demasiado, sí. 会いたいそれだけだった絶望さえも光になる山が屋根が降り続いても絶望さえも光になる悲しい雨が虹をかけて
Bueno, es evidente que la música es excelente, muy bien ejecutada. Tengo mis dudas si es ella tocando el piano o no, porque mm, No no, se le ve las no se le ven manos. las manos, entonces, Pero es eh, posible que sí, ¿eh? Yo juraría que en algún pero vídeo está, nos han puesto que pero ella tocaba el está piano. muy alta, tío. Fíjate Ya, cómo flexiona, es decir, ¿cómo te digo yo? Tienen que caer así, así los brazos, ¿sabes? ya. No totalmente estirado hacia abajo, entonces no me resulta cómodo, por lo menos. Pero bueno, confirmádmelo por favor en comentarios. Lo que sí creo que os puedo confirmar es qué Kami teníamos aquí. Teníamos a Omura, a una guitarra, pero a la otra guitarra está Isao. Ujú. Luego está Bo y Aoyama, es decir, casi, obviamente, el que no está, porque no está. Que por cierto, Eh, ahora que nombras a la Cami, a ver, sí. eh, hemos estado siempre diciendo que Bo que medía 1,90, No, unos 92 y pero es tal. porque en algún lado lo leímos. O lo Eh, leímos o lo eh, dijo alguien o tal, y no. no, Miden 1,75. claro. Lo que pasa que, claro, comparados con Mikio, que el pobre era bajito, pues claro, parecían de 1,90. Pero no, miden 1,75 tanto Mura como Bo. Claro. Aoyama ya no le busqué, pero como está sentado, pues Es que, a ver, cualquiera comparado con Mikio es un gigante. Teniendo en cuenta que ¿cuánto medía Mikio? pues unos 60 y No llegaba, poquito, no o no llegaba. llegaba, no sé, no sé. Era unos 50 y tantos. Con que, claro, estamos hablando de sacarle casi 20 centímetros, sí. Y claro, lógicamente es como si me pongo yo con uno de 1,90 m, pues igual. Claro, pues, Que nosotros tampoco somos muy altos, no, ¿vale? no, 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 ¿Qué pasa? no. De Somos, hecho, mi mujer, yo con unos 74 me dice, eres bajito, tío. Bueno, si quieres un Tachenko, pues nada, búscate otro. Uno de 2 metros. está No claro. sé. Pues eso, que nada, que siempre se aprende algo. Bueno, quitando esta anécdota, que hay que decir que, bueno, que han tocado fantásticamente, ¿vale? Porque la banda en general, como he dicho, ha funcionado a la perfección. La guitarra aportaba ese cuerpo emocional de la canción, envolvía la voz con los acordes, con el sustain, con la melodía. Técnicamente ha trabajado mucho con el vibrato, la limpieza de las frases melódicas. El bajo de Bo, pues, ha aportado ese aire, esa tensión, esa liberación, esa... Empezaba con contención y luego, pues, le ha ido dando carácter. Ujú. El piano, pues, en este caso, piano... claro, es que el piano empieza a sonar cuando Su ya está cantando y después toca ella. Entonces, por eso te decía yo. Pero bueno, Ya, 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 lo ya. que aporta el piano es la vulnerabilidad y ese color íntimo. Em, bueno, le da, ¿no? La parte emocional. Así que bueno, todo tiene su aquel y su, pues está inmensa en esta actuación porque entiende que una balada así no se canta cantando fuerte todo el rato, sino Ujú, administrando la emoción. Su técnica, pues se apoya en una emisión limpia, frontal, muy estable, con una afinación muy cuidada, sobre todo en las frases largas, donde la respiración es súper importante y lo hace muy bien, con suavidad, casi contenida en algunos momentos y después ya proyectando cuando lo pide la canción. Así que ujú. perfecto. David, cositas que comentar de aquí. Pues nada, estamos acostumbrados a la caña y escuchar una balada, pues a mí me resulta un poco raro, pero bueno, ¿no? Sí, Que como hay que escuchar de todo, hay siempre hay, no todos los días puedes escuchar caña. a mí me Otros días encanta. que estés ahí. No, no, a mí también me gustan mucho las baladas, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, claro, yo creo que esta canción la hemos reaccionado alguna vez ya,
Lo que pasa es que ya ni me acordaba. Sí, pero tal vez no en este concierto del Sí, Budokan. no, seguramente que en otro, en un vídeo o algo. Claro. Y ni me acordaba. Y la Ujú. verdad que Suba cantaba ahí increíblemente. Cantado y actuado porque Y actuado, sí, sí. había momentos en los que incluso le brillaban los ojos. Digo, está casi a punto de soltar una lagrimita. Una lagrimilla, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Cristian Barahona. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique a la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.